Me da mucho gusto recibir como cada martes a mi querido Julio Hernández Astillero. Señor. Gracias, bienvenido. Francisco. Buen día. ¿Cómo andas? Pues aquí viendo todo, cómo camina, las complicaciones de los candidatos. Me llama particularmente la atención lo que parece ir ya una especie de desenlace en primera instancia de esta larga discusión de López Obrador con los empresarios, lo que ha ido significando pues una confrontación que ha pasado de la minoría rapaz, como él acusó a la élite empresarial, ahora a circunstancias como estas en las cuales dice pues finalmente que no está en su ánimo cancelar el aeropuerto, pero que se hará alguna revisión, y es un discurso a veces zigzagueante que provoca incertidumbre, que genera problemas, pero en el fondo me parece pues está la confrontación de dos posturas políticas e ideológicas muy claras. La de una continuidad de un sistema económico que mantienen más o menos en lo general los demás candidatos, y la postura de López Obrador que con altibajos, pero plantea la necesidad de corregir las distorsiones de una actividad empresarial generalizada en México, que necesariamente está inscrita en el mismo proceso de ineficacia, de corrupción, de abusos, de entendimientos populares que ha afectado toda esa actividad. Julio, me parece, no sé tú qué opinas, pero me parece que le están poniendo una trampa a López Obrador y se está enganchando. Con los empresarios, ¿no? Sí, bueno, son un factor fundamental, y de ahí se está despegando y se está desplegando desde mi punto de vista lo que puede ser una inducción de una táctica que abone al miedo general que suele generarse en estas etapas, si es que empiezan las variables económicas a moverse, si se desajusta la inversión extranjera y nacional, si se anuncia que habrá pérdidas de empleos, la depreciación del peso frente al dólar, por muchas causas, claro. Pero finalmente las elecciones y este temor de los empresarios pues está generando problemas. El cierre de filas de las cámaras industriales contra las posturas de López Obrador, pues creo que es muy significativo. Y finalmente, fíjate, Francisco, me parece, Paco, que uno de los problemas es que por más que se ataca y se golpea en ese sentido a López Obrador, sin embargo, pareciera que su segmento favorable de votación no se mueve, ¿verdad? Se mueve, sigue absolutamente como si nada, intacto, caminando. López Obrador ya pensando en lo que sigue. López Obrador sigue poniendo la agenda mediática en estos momentos, y el tratamiento que se da en la mayoría de los medios de comunicación, porque así es la información y la noticia, pues es siempre del puntero el que va poniendo la información y sobre ello se mueve. Le dan unas apapachadas de miedo, ¿no? Sí, ya, el cerco informativo ya. Le dan unas apapachadas de miedo. Oye, ¿cómo ves la cirugía mayor en el PRI? La salida de Ochoa Reza, un presidente inocuo en el PRI. Después, a mí me sorprendió el discurso de José Antonio Meade, que dice que desde aquí ve un René Juárez alto y guapo. Pues yo creo que con esos mismos ojos ve las encuestas, ¿no? Sí, fíjate. No se está dando cuenta del bache por el que está pasando, ¿no? Es terrible que un hombre que proviene de una matriz ciudadana, entre comillas, porque finalmente pues él ha sido parte del sistema, ha sido nada más y nada menos que 5 veces secretario de Estado, y sin embargo ese perfil original que se pretendía que fuera fresco, que fuera diferente, se ha ido, está inmerso en la esencia del priismo dinosaurico más clásico. Todo lo que puede ser el emblema del priismo que la gente no quiere, lo recupera una y otra vez, y se reúne por decir algo con Carlos Romero Deschamps, quien tiene ese cinismo de hablar de que la casa está sucia y hay que limpiarla, lo dice Romero Deschamps, el faraón viajero. Sí, el hombre que se ha enriquecido. ¿Tú te acuerdas de Keiko, Boli y Morgancita? Sí, claro, claro. Los perritos de su hija. Los perritos de su hija viajando por el mundo, con gastos. En Dubái. Claro, claro. Y todo eso. Y ahora estos refuerzos. Manuel Cavazos Lerma, uno de los hombres símbolo del grupo de Carlos Salinas de Gortari en su momento, fue gobernador de Tamaulipas, y en Tamaulipas todos los gobiernos acaban siendo simplemente administradores del gran negocio, que es la actividad del narco en todos aquellos lugares. Encarnación Alfaro, que es un hombre pues de la retórica tradicional del PRI, un político priista tradicional, y René Juárez Cisneros, que tiene un pasado muy complicado, una acumulación de riqueza evidente, y es el catálogo
de las trampas y el manejo tradicional del PRI, montado ahora en el escenario del candidato ciudadano. ¿Qué hacen los estrategas? ¿Qué leen con los que están con...? Pero pues con es que yo creo que vieron que no pasaba nada, ¿no? Y dijeron a ver si por lo menos así algo pasa. Pues sí, pero cada vez van más hacia abajo y más difícil y no remontan, no corrigen, no avanzan. Es increíble el estancamiento de quienes están con MIR. Pareciera que trabajan en contra de él. Y como tú bien lo dijiste, está otra vez metiéndose a las entrañas del PRI, porque ahora ya lo vimos en ese acto con una chamarra roja, que no se había puesto en toda la campaña. Así es, los símbolos son importantes y aquí tenemos un proceso de un candidato ciudadano, entre comillas, que se va convirtiendo en rehén del PRI, de las fórmulas, de los emblemas, de los grupos. ¿Y a dónde va a llevar esto? Pues es muy preocupante porque el PRI, así como lo está planteando, no tiene salida. No tiene salida en la candidatura presidencial. Aspira a conservar una presencia importante en las cámaras de senadores y diputados, pero la ola de López Obrador es tan fuerte que va a llevar incluso a personajes negativos, incluso a personajes también de índole priista, los va a llevar a muchos cargos que va a ganar esta corriente López Obradorista. ¿Cómo ves a Anaya? Sigue tratando de hacer pues este llamado al voto útil, pero pues creo que no le está siendo útil. No está funcionando, no le está funcionando. Él mismo creo, Paco, que no prende, a pesar de que tiene condiciones muy propicias, porque finalmente es el que va a la delantera como oposición a López Obrador, debería de crecer más. Está chavo. Pero finalmente es como una especie de un ente político muy bien plantado, muy bien dibujado, pero le falta corazón, le falta alma, le falta carisma. Dice discursos que pueden ser interesantes, pero no suenan a verdad. Sin las tripas, ¿no? Sin las tripas, hechos por cartabón, casi diría por computadora, una campaña por computadora, sale el declarante, pero no hay. Entonces, pues la verdad es que le siguen regalando la elección a López Obrador, que sigue pensando hacia adelante qué es lo que va haciendo, qué es lo que va organizando. Ya está pensando a dónde se va a cambiar a vivir ahora. Pues son los detalles de una peculiar campaña electoral. Peculiar, tú lo dices muy bien, porque además utilizaste un término cuando empezaste a hablar de Andrés Manuel, zigzagueante, y así ha sido, y le ha funcionado. Sí, porque finalmente ha podido ir captando el voto de sectores, un poco al estilo de Vicente Fox, que le decía al público lo que quería oír. Escuchar, claro. Así es. Entonces López Obrador lo mismo se decanta hacia la derecha y apoya a Alfonso Romo, que es su segmento derecho, incorpora a Esteban Moctezuma Barragán, mete a cada candidato en la mayoría de los estados y sin embargo luego asume el discurso con el hacha guerrera y se lanza contra la minoría rapaz y los empresarios que han hundido al país. Pero sigue siendo el discurso interesante, sus reuniones masivas siguen siendo muy importantes, multitudinarias. Ayer tuvo una aquí en la Benito Juárez, a pesar del boicoteo que le hicieron las autoridades panistas. Y yo no sé, a final de cuentas, el propio sistema debería de ver que ese ánimo social puede ser positivo para una especie de reconstrucción de la esperanza, no la partidista, la esperanza del país, si se hacen elecciones limpias y se respetan resultados reales. Pues Julio Hernández, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Paco, gusto en verte. Igualmente, hasta el próximo martes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.